encuentro nuevamente recorriendo las calles tarapotinas. De hecho, ahora en estos precisos instantes me encuentro en el jirón Gregorio Delgado, cuyo nombre nos remite al origen de una división familiar que a su vez desencadenaría el enfrentamiento más sonado en el Tarapoto del siglo XX. Pero todo comenzaría mucho antes, durante los años 1800, con el arribo de una pareja de la que ya hemos hablado en reiteradas oportunidades y hasta hemos visitado sus tumbas en un episodio anterior. José Ignacio Morey y su esposa, María Alegría Arias de Morey. Sus hijas, Manuela y Camila Morey, cuyas vidas también hemos abordado, al menos parcialmente. Serían las involuntarias responsables de este conflicto. Y es que los descendientes de cada una de ellas conformarían las facciones políticas más importantes de la ciudad de Las Palmeras. Por cierto, ¿quién fue Gregorio Delgado, el que le da nombre a esta calle? Pues Gregorio Delgado González fue quien se casó con Camila Morey, una de las hermanas antes mencionadas. Y con este matrimonio iniciaría una guerra sin cuartel por el dominio de Tarapoto. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Calle. Les contaba hace un momento sobre Gregorio Delgado, quien fue esposo de Camila Morey. Pues bien, de esta unión nació una hermosa niña que fue nombrada como su abuela, María Alegría. Con el pasar de los años, la niña se convirtió en mujer y al poco tiempo, la ya señorita María Alegría Belén Delgado Morey se casó con don Manuel Arévalo Orbe. Precisamente el jirón en el que me encuentro lleva el nombre de este distinguido señor, el mismo que llegaría a ser alcalde de la ciudad de Tarapoto en 1903. Evidentemente, y para beneplácito de toda la alta sociedad tarapotina de la época, Manuel y María pronto se convertirían en padres, unos padres cuyos hijos marcarían toda una era en nuestra región, Víctor Manuel y Jorge Arévalo Delgado. Ellos fueron tan determinantes en la vida política sanmartinense que fueron considerados los principales líderes de una facción política que solía ser identificada por el apellido paterno que portaban con orgullo. Desde entonces, los arevalistas fueron un hueso duro de roer para quienes se convertirían en sus eternos rivales, los reateístas. Pero, ¿cómo surgieron los reateístas? Para profundizar más en esta respuesta, debemos seguir recorriendo las calles de Tarapoto. El arevalismo y el reateísmo tuvieron una gran influencia en la política regional de San Martín a mediados especialmente de los 30 para adelante y que terminó en la década del 60. Entonces ellos fueron políticos de renombre y que tuvieron pues destacada participación en la región San Martín, no solamente por el poder del que hicieron uso y del que disfrutaron, sino también por la calidad de personas que llegaron a ser ellos como políticos y como personas. Con respecto a los Arévalo, como referencia histórica podemos decir que este linaje surge en una villa española del mismo nombre. Perteneciente a la provincia de Ávila, la ciudad de Arévalo estuvo mucho tiempo bajo el dominio de los musulmanes. Sin embargo, durante la llamada Reconquista cristiana, los reinos de España lograron recuperarla después de grandes esfuerzos. Precisamente en esos esfuerzos estuvo involucrado Fernán Martínez de Montalvo, un castellano cuya entrega a dicha causa le habría conminado a adoptar como apellido el nombre de la referida villa durante el primer milenio de nuestra era. Desde entonces, los arévalos se esparcieron por España hasta arribar al Nuevo Mundo, probablemente alrededor del año 1550, llegando a la selva peruana más de un siglo después. Al igual que los reateí, alcanzarían la cúspide como grupo familiar de enorme influencia en la región tras unión con los Morey. Lo que importa aquí destacar de ellos es, haciendo una comparación con los políticos de ahora, la gente que se dedicaba a la política antes tenía especialmente recursos porque tenía que gastar en sus acciones proselitistas, ¿no? Antes, por ejemplo, si bien es cierto que la población
apoyaba económicamente, si se quiere, a los candidatos, ahora es al revés. El candidato apoya a los electores. Hay una especie de bidireccionamiento en cómo se hace política ahora, ¿no? Al hablar de los arevalistas, necesariamente tenemos que hablar también de los reateguistas, sus infatigables adversarios. Pero, ¿cómo surgieron ellos? Bueno, ya les contamos cómo es que los Arévalo descienden de los Morey. En el caso de los Reategui, ya se imaginarán, también tenemos que mencionar a esta última familia, una parentela casi omnipresente en la historia de la ciudad de Tarapoto. Y es que, así como Camila Morey es el nexo de los Morey con los Arévalo, su hermana Manuela Morey es el nexo de esta distinguida familia con los Reategui. Déjenme contarles. Resulta que Manuela se casó con don Pedro Pascual Reategui Rengifo, un lameño nacido en 1838 y que quedó viudo tras el fallecimiento de María Marta Babilonia, mujer con la que llegó a tener 7 hijos. Las malas lenguas de la época acusaban a don Pedro Pascual de mujeriego, mozandero o mochaco, como decimos en la selva, e incluso afirmaban que su relación con Manuela había empezado antes de enviudar. Pero aunque las fechas de nacimiento de los primeros hijos de doña Manuela nos generan suspicacias, preferimos no profundizar en estos dimes y diretes, que, si algo dejan muy en claro, es lo rápido que se difundían los rumores en nuestra ciudad, incluso en aquellos tiempos. Casi una tradición que algunos parecen respetar, demasiadito ya. Por cierto, después de los 7 hijos que tuvo con su primera esposa, ¿cuántos hijos creen ustedes que tuvo don Pedro con Manuela? Pues nada más ni nada menos que 9. De verdad que era un hombre que no perdía el tiempo. Otro dato interesante sobre Pedro Pascual Reategui es que, al igual que el esposo de Camila Morey, él también llegó a ser alcalde de Tarapoto. El hombre procedente de Lamas que, según los datos históricos, sería descendiente de uno de los fundadores de esa ciudad. Nos gobernó entre los años 1876 y 1877. Todo parece indicar que don Pedro Pascual Reategui descendía del primer Reategui que pisó suelo peruano, aunque el apellido original sufrió una leve variación con el tiempo. Pedro Pascual fue hijo de Pascual Reategui del Águila, un riojano nacido en el año de 1800 que a su vez era hijo de Lorenzo Reategui. Este último habría sido, según lo dejan entrever los registros históricos, tataranieto del primero de los Reateguis, Pedro de la Reategui y Gaviria, un español de origen vasco que integraba la expedición de Martín de la Riva que terminaría fundando la ciudad de Lamas en 1656 y de quien descienden todos los Reateguis del Perú. Desde entonces, generaciones enteras de esta familia se establecieron allí mismo o migrarían a distintas localidades de la selva peruana, esparciendo su linaje por varias ciudades amazónicas. Así, casi 2 siglos después de la llegada de Pedro de la Reategui y Gaviria a nuestro país, nacería en Lamas Pedro Pascual, el padre del Reategui más influyente de la historia reciente de Tarapoto. Y, aunque no alcanzó la notoriedad de su hijo, el lameño llegó a ser diputado suplente en el Congreso de la República y subprefecto por San Martín, cargo que ejercería hasta septiembre de 1892, cuando decidió renunciar por problemas de salud y, de inmediato, viajó a Iquitos para recibir tratamiento médico. Allí moriría pocos meses después. De todos los hijos que tuvo Manuela Morey con Pedro Pascual Reategui, 9 en total, como le comentábamos hace un instante, indubitablemente ninguno tuvo mayor relevancia política que Ulises Reategui Morey. Él, junto a su hermano César Augusto, fueron los líderes más prominentes de la facción de los reateguistas. Las trayectorias de ambos nos demuestran lo muy involucrados que estuvieron en los asuntos gubernamentales del país. César Augusto, por ejemplo, fue secretario del Congreso Nacional Constituyente en 1931 y representante del departamento de San Martín. Su carrera experimentaba un meteórico ascenso y muy probablemente se hubiese consagrado como una de las principales figuras de la política peruana de no haber sido por el accidente de tránsito que sufrió en 1932, en el que lamentablemente perdió la vida. Un hecho que no solo acabaría con las aspiraciones y sueños de este talentoso político, sino que también implicaría un duro golpe para los reateguistas, quienes perdían a uno de sus más destacados y sesudos miembros. A partir
partir de aquel momento, Ulises Reátegui asumiría por completo la batuta de aquella facción y haría frente en innumerables ocasiones a los arevalistas, los mismos que a su vez encontrarían un líder nato en Víctor Manuel Arévalo Delgado, quien junto a su hermano Jorge y al igual que los Reátegui, también representaría a San Martín en el Congreso de la República durante varios periodos y tendría mucho que ver en las primeras divisiones políticas que afectaron a nuestra región, aunque luego se dejó seducir por los vaivenes de la agitada vida capitalina y concentró todos sus esfuerzos en Lima, convirtiéndose incluso en alcalde del tradicional distrito limeño del Rímac. A pesar de ello, la ciudad de Tarapoto continúa rindiendo homenaje a su memoria en este jirón, el mismo que lleva su nombre, Víctor Manuel Arévalo. Hemos estado investigando la razón de ser de esa diferencia pues encarnizada que tuvieron Víctor Manuel Arévalo Delgado y Ulises Reátegui Morey. No olvidemos que ellos fueron nietos y bisnietos de María Alegría Arias de Morey, una ciudadana ecuatoriana que nació en Ambato y que vino a residir en Tarapoto, pero aquí se conocen con José Ignacio Morey Cap de Bou, y con quienes pues forman pues un linaje pues poderoso en la región San Martín, ¿no? Bueno, en este episodio venimos hablando de la rivalidad que existió entre las facciones políticas más importantes de la primera mitad del siglo XX en Tarapoto, arevalistas y reateguistas. De igual forma, hemos repasado el origen de estas, ambas procedentes de la archiconocida y ultra mencionada en este programa, familia Morey. Pero, ¿cómo es que familiares relativamente cercanos terminan tan enfrentados? Para contestar este interrogante, tenemos que remontarnos al final de la Fría del Caucho, una etapa en la historia de la Amazonía que trajo tanto prosperidad como desgracia en toda la región selvática. Y ya en un capítulo anterior les describimos con mayor detalle sobre la era en la que hombres como el riojano Julio César Arana amasaron una exorbitante fortuna en base a la savia de árboles de caucho como este, y a costa de la explotación y la sangre de miles de indígenas amazónicos. Pero, como dice una vieja salsa, todo tiene su final. La enriquecedora y genocida fiebre del caucho llegaría a su final durante los últimos años de la década de 1910. Así, la crisis social y económica que se produjo tras la bonanza cauchera hizo estallar conflictos en la selva peruana, siendo el más sonado el protagonizado por el capitán Guillermo Cervantes y sus ansias por conseguir la autonomía de la Amazonía en 1921. Los pormenores de este movimiento también ya fueron abordados por este programa. Sin embargo, lo que vale la pena precisar es que fue la llamada Revolución de Cervantes el punto de quiebre, o mejor dicho, el inicio de la rivalidad entre los arevalistas y reateguistas. Y es que, mientras Ulises Reátegui y los suyos apoyaban la causa cervantina con el objetivo de establecer un gobierno federal en la selva, el mismo que hubiese permitido a la región autogobernarse en varios aspectos, los arevalistas se mantuvieron fieles al gobierno de Augusto Leguía y resistieron a los revolucionarios en un enfrentamiento que llegaría a las armas y haría correr sangre amazónica. Y un aspecto muy particular, por ejemplo, en el caso de Ulises Reátegui Morey, fue uno de los que dirigió el famoso levantamiento de Cervantes en la década del 21, que quiso proclamar la independencia de la Amazonía, desligándose del centralismo limeño, ¿no? En el que quizás fue el primer enfrentamiento abierto y directo entre un Reátegui y un arévalo, Ulises Reátegui, convertido en uno de los más relevantes líderes de la revolución emprendida por Guillermo Cervantes, aseguró el ingreso triunfante de las tropas cervantinas a territorios sanmartinenses en 1921. Deponiendo a las autoridades y representantes del gobierno central en un claro acto de rebeldía contra el régimen del entonces presidente Leguía. Precisamente en aquel momento era un arévalo quien ejercía como subprefecto de San Martín, lo que le convertía en el principal representante del gobierno en la ciudad. Se trataba de Carlos Gustavo Arévalo, el mismo que, al igual que varios otros de su familia, era partidario de Leguía y, en consecuencia, un entusiasta defensor de sus políticas.
Sin embargo, una Amazonía abandonada a su suerte se identificó rápidamente con los ideales revolucionarios de Cervantes y Ulises Reátegui. Eso hizo que para este último fuera relativamente fácil destituir sin miramientos al subprefecto Arévalo al amparo del apoyo popular, lo que sin duda significó una ominosa afrenta para el distinguido señor y su familia. Meses después, la revolución sería derrotada y Ulises Reátegui terminaría en prisión, en tanto que hombres como Víctor Manuel Arévalo consolidarían su acercamiento con Leguía. Pero, como era de esperarse, el presidente, que había asegurado su retorno al poder mediante un golpe de Estado y lo había moldado todo a su medida, incluyendo la Constitución, caería producto de los resentimientos generados tras 11 años de un gobierno que muchos consideraron dictatorial y autocrático, a pesar que conservaba las formas de una democracia. Así, finalizando el oncenio, Ulises fue liberado y tanto reateguistas como arevalistas tomarían un nuevo impulso en su pugna para ascender en la siempre convulsionada política nacional. No hay que olvidar que Ulises Reátegui Morey fue ingeniero civil, fue incluso ministro de Fomento y Obras Públicas el año 1931. Víctor Manuel Arévalo Delgado fue un abogado de prestigio, ¿no? Ulises Reátegui Morey, de lo que antes era la Escuela Nacional de Ingeniería, ¿no? Y Víctor Manuel Arévalo Delgado, de la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Grandes estudios los dos. Estudiantes destacados. Víctor Manuel Arévalo, un abogado reconocido, que incluso promociones de San Marcos han llevado su nombre, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? No conocemos a otros que hayan tenido la relevancia de estos personajes, porque no solamente eran profesionales por el título, sino eran personas cultas, ¿no? El legado de ellos es justamente porque tienen nivel. Son personas que leen, son personas que han sido personas leídas, y eso es lo que deben aprender nuestros congresistas. Hay que dejar de lado el aventurerismo político. Ahora pues, discúlpame la expresión, como piensa la gente, ¿no? Cualquier disparate es político ahora. Y eso no es tanto culpa de ellos, sino de nosotros que los elegimos, ¿no? Tras el fin de la Revolución de Cervantes, que en San Martín también fue conocida como la Revolución de los Reateguistas contra los arevalistas, el enfrentamiento entre estas facciones continuó, aunque ya alejado del plano militar y concentrado en el plano político. Ahora bien, para entender la importancia y trascendencia que tenían estos grupos, es importante entender también las circunstancias y características de la sociedad tarapotina en la primera mitad del siglo XX. Y es que en aquel entonces las familias prominentes y los grandes comerciantes poseían en la práctica muchísima influencia en la vida política de la región, debido a que tenían la potestad de recomendar el nombramiento o la destitución de todo tipo de autoridades, sean estos alcaldes, jueces, prefectos o lo que fuera. Además, y al amparo de relaciones familiares o de compadrazgo, realizaban gestiones ante Lima para cuestiones como la construcción de carreteras o la creación de instituciones educativas. Siendo así, la consolidación de los reateguistas con los arevalistas marcó una era en la historia sanmartinense. En esos años, si querías tener éxito como político o deseabas que en tu barrio se ejecuten obras de infraestructura, tenías que pensar muy bien con qué facción te aliabas. Decidirse por los Arévalo o los Reátegui era algo que marcaba tu destino, dependiendo del momento y el lugar. Claro está. Estos grupos caudillistas que actuaban como partidos políticos alcanzaron la cúspide en las décadas de los años 50 y 60, cuando se disputarían por varias ocasiones la representación de San Martín ante el Congreso de la República. En la década del 60, a inicios del 60, el caciquismo de Víctor Manuel Arévalo era de un dominio preponderante en la región San Martín. Tanto es así que en ese tiempo, en donde los parlamentarios tenían, como se llama, iniciativa de gasto, la palabra de un congresista, de un diputado, de un congresista era ley. Ellos designaban los cargos públicos y generalmente pues ponían pues a la gente que se vinculaba con ellos, ya sea por el lado de amical y por el lado de la familia, ¿no? Reateguistas y arevalistas fueron dos facciones cuyo alcance no se limitó a la región San Martín.
Sus líderes se convirtieron en prominentes políticos a mediados del siglo XX, con una gran influencia en toda la Amazonía y con una participación activa en la política nacional. Ulises Reategui Morey, por ejemplo, llegaría a ser ministro de Fomento en 1961, durante el gobierno del general Luis Sánchez Cerro. En ese mismo año, este ingeniero civil integraría la Junta Nacional, convirtiéndose en uno de los hombres más importantes del régimen de aquel entonces. Posteriormente ocuparía una curul en el Congreso de la República durante la década de los 50, como diputado por el departamento de San Martín, lo que fue el corolario de una impecable y exitosa carrera en los diferentes poderes del Estado, y que provocaría que el municipio tarapotino lo nombrase como hijo predilecto y el más esclarecido de Tarapoto. En tanto, su familiar y adversario político, Víctor Manuel Arévalo Delgado, tuvo una larga trayectoria al interior del Parlamento, la misma que empezó en 1919 cuando participó como diputado en las asambleas constituyentes convocadas por Augusto Leguía y se prolongaría por muchísimos años, logrando ser electo senador por nuestra región, un cargo que ejercería hasta 1962, no sin antes haber alcanzado nada más y nada menos que la vicepresidencia de dicha Cámara Legislativa. Sin lugar a dudas, estos tarapotinos dieron mucho que hablar en todo el Perú, aunque, como todo político, no fueron ajenos a las controversias. El único enfrentamiento político del que salió favorecido una región de San Martín es gracias a este enfrentamiento, porque fue una especie de competencia política, pero fue una competencia política sana, no fue una competencia política perversa, destructiva. Ellos sí de repente se querían destruir, ¿no? A pesar de que eran familias legítimos, ¿no? Familiares legítimos, directos. No olvidemos que Víctor Manuel Arévalo Delgado ha sido sobrino legítimo de Ulises Delgado Morey, porque Víctor Manuel, Ulises Morey nace en 1886 y Víctor Manuel Arévalo nace en 1895. Fueron familiares legítimos e incluso en Lima vivieron en la misma calle, pero no se miraban ni se saludaban, Sí. Si bien es cierto, en algún momento confluyeron ambos en el Parlamento, dejaron muy bien sentada su posición como políticos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en la década del 53, ¿no? En la época de Odría, ¿no? Cuando Víctor Manuel Arévalo ya era senador y Ulises de Reategui era diputado. Tanto reateguistas como arevalistas intercambiaron acusaciones, algunas esgrimidas de forma solapada y sutil, mientras que en otras retumbaron en poblaciones enteras, tal como sucedió al crearse el distrito de la Banda de Chilcayo, gracias al proyecto presentado por Víctor Manuel Arévalo ante el Congreso. Entre el alboroto generado por quienes se oponían a dicha iniciativa, muchos recriminaron al senador su poca identificación con la tierra que lo vio nacer, imputándole el tratar a la región San Martín como si fuera su chacra, en un confuso episodio histórico que ya ha sido explorado por este programa. Es más, varios de los actuales distritos sanmartinenses le deben su existencia al senador Arévalo, a quien no parecía incomodarle la polémica que generaba las nuevas divisiones políticas engendradas por él. Pero las pullas entre arevalistas y reateguistas pasarían a un segundo plano tras la elección de Fernando Belaúnde Terry como presidente de la República en 1963, debido a que, en un hecho sin precedentes, incluyó en su plan de gobierno obras de infraestructura que significaban para el Estado el realizar una sustancial inversión en la selva. Ello, sumado a la exoneración tributaria que propuso para la región, hizo que su partido político Acción Popular encontrase gran aceptación en la Amazonía. Reflejo de ello fue que, cuando Belaúnde convocó a las primeras elecciones municipales de nuestra historia republicana, dado a que antes los burgomaestres eran designados por el gobierno, el primer alcalde elegido de Tarapoto, don Carlos Alberto Chong García, procedía de la alianza entre el partido de gobierno Acción Popular y la denominada Democracia Cristiana. Evidentemente, no todos eran partidarios del presidente, en especial aquellos que simpatizaban más con sus opositores, los integrantes del Partido Aprista Peruano. Así, con la dicotomía Acción Popular APRA, se irían desvaneciendo las rivalidades entre las facciones de antaño. Es cierto que al terminar el enfrentamiento entre reateguistas y arevalistas,
los que formaron parte de estos conglomerados de oposición pasaron ya sea a Lapra y a Acción Popular, ¿no? Y que también pues, ese paso pues fueron una oposición virulenta. En San Martín se dio con bastante fuerza esa oposición, ¿no? Justamente porque, por parte más que nada de la vehemencia de la gente, ¿no? De la gente. ¿Por qué? Porque el arevalismo dejó gente vehemente, el rateguismo dejó gente vehemente, que esa energía lo desplegó y lo abrió pues en los nuevos partidos como fueron Acción Popular, que representó la renovación de la política, que fue un nuevo verbo, una nueva forma de hacer política en contra de lo que representaba pues, lo tradicional, que era el pradismo, al cual se suma el APRA posteriormente, ¿no? El reateguismo prácticamente desaparece en los años 50, mucho más cuando ya Ulises Reategui Morey deja la política, pero continúa el arevalismo. El arevalismo, escúchenlo bien, termina un domingo de febrero de 1962, cuando Víctor Manuel Arévalo es impedido de dar su discurso político en la Plaza de Armas, en lo que antes era la glorieta de la Plaza de Armas, donde queda ahora un obelisco. Ese domingo de febrero de 1962 se sepulta al arevalismo hasta ahora. Desde finales de los años 59 ya hubo una reacción contra el arevalismo, específicamente contra el caciquismo. Era para prevenir o evitar pues, la entronización pues, de cúpulas políticas que se llega a eternizar, ¿no? Como fue el arevalismo estuvo más de 30 años en el poder, ¿no? Como diputados, como diplomáticos, como senadores, ¿no? Y por eso pues Víctor Manuel Arévalo Delgado pues estuvo casi 30 años gozando del poder político y gozando de los privilegios y la influencia también que tuvieron ellos. La historia reciente de San Martín nos da testimonio de la existencia de grandes políticos tarapotinos, cuya pericia y vehemencia convirtió en los innegables representantes de su tiempo. Prominentes líderes que con sus ideales y acciones condicionaron nuestro presente como región. Ya que hablamos del presente, sería bueno analizar los políticos de hoy. Si bien las facciones que tanto significaron durante el siglo pasado, arevalistas y reateguistas ya no existen, al menos no en su rol de movimientos o agrupaciones con influencia regional. La política sigue provocando más divisiones que unión en nuestro pueblo. Antes de que finalizara la década de los 60, la rivalidad entre los Reategui y los Arévalos se dieron su lugar y su importancia al enfrentamiento entre los partidos políticos fundados muy lejos de aquí. Los más memoriosos de seguro recordarán que, alguna vez, durante los últimos decenios del siglo XX, la rivalidad entre los accionpopulistas y apristas cobró una inusitada vitalidad y vigencia. Aquí en la selva, quien se identificaba como simpatizante de Acción Popular, partido del expresidente Fernando Belaúnde Terry, se convertiría automáticamente en adversario del APRA, fundado por el insigne, a veces polémico, Víctor Raúl Haya de la Torre, tal y como antes sucedía con los arevalistas y reateguistas. Y, si nos ponemos a pensar, aún la política nos sigue enfrascando en disputas que lo único que logran es distraernos de nuestro principal objetivo, el progreso de nuestra región. Varias veces lo hemos dicho o lo hemos dejado entrever, San Martín merecía un mejor presente y merece un mejor futuro. El problema, por supuesto, no está en la política, sino en la forma en la que la manejamos. El destino de nuestro pueblo será mucho más próspero si aprendemos las lecciones del pasado y nos enfocamos más en el porvenir y el bien común. La historia nos demuestra que, mientras no seamos capaces de ver más allá de nuestros propios intereses, jamás avanzaremos, ni como región ni como nación, condenando así a las futuras generaciones a vivir en un país sin futuro. Nuestro destino está en nuestras manos.